Ceres Berger Faraco. Yo le decía a la doctora Ceres que su currículo era bastante largo, que casi que no había manera de condensarlo acá, pero leo algunas de los alcances que tiene la doctora y la experiencia que tiene en este tema de etología animal y la psicología animal y la parte de hormonas y feromonas. La doctora Ceres Berger Faraco es médico veterinaria de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, de Brasil. Tiene un diplomado en toxicología y farmacología aplicada de la Universidad Pontificia Católica de Rio Grande do Sul. Tiene un magíster en psicología en la misma Universidad Pontificia Católica de Rio Grande. Doctora en psicología en la Universidad de Valencia, España. Miembro de la directiva de la Asociación Latinoamericana de Zoopsiquiatría, vicepresidenta de la Asociación Médico-Veterinaria Brasilera de Bienestar Animal, directora y docente universitaria de máster en terapia asistida por animales de la Universidad de Valencia, España, directora de trabajo científico en posgrado, directora científica, profesora del Instituto de Salud Animal y Psicología, y autora de múltiples libros, uno de los más importantes, Fundamentos del Comportamiento Canino y Felino. Sin más preámbulos, entonces quiero ceder la palabra a nuestra muy especial invitada de esta noche, la doctora Ceres Berger Faraco. Doctora, la cámara, el micrófono es suyo. Gracias. ¿Están viviendo? ¿Sí? Sí, la vemos, mas no la vemos la presentación aún. Ah, sí, gracias. Sí. Es que yo no me veo. Entonces, ahora sí. Bueno, es un gusto estar acá. Gracias, José, por la presentación. Para mí es un honor estar hablando de un tema muy importante para los veterinarios, la etología clínica, los animales y empiezo haciendo una referencia a CONIC. Quiero agradecer al Laboratorio CONIC por la invitación y felicitarlos por el lanzamiento de este nuevo producto que para los veterinarios, para la red comercial, para todos que trabajan en prestación de servicios involucrados, necesitan de herramientas para contribuir para el bienestar de los animales de compañía y su familia humana. Y Serenex, la feromonia, es una importante herramienta para eso, para el bienestar y para la salud de los animales. Empezando, tenemos acá una situación de los animales de compañía en el mundo y cómo está la preferencia en los distintos países. Este mapa fue hecho en diciembre de 2020. Clasifica los países dog lovers y cat lovers. Y acá nosotros tenemos la clasificación de Venezuela, que es naranja como los demás países, o sea, es un país que tiene una característica de cat lover. Por lo tanto, con eso tenemos la idea de la cantidad de beneficio que puede se obtener con la utilización de feromona felina. ¿Por qué importan las feromonas? Lucía habló muy bien, lo agradezco,
importante las informaciones y voy a aprovechar para relembrar que la capacidad de comunicación es una característica fundamental para la sobrevivencia de cualquier individuo. Y esta característica de sobrevivencia ocurre también en los domicilios. Cuando tenemos situaciones de conflicto, tenemos situaciones de tensión, tenemos enfermedad crónica, nosotros tenemos pacientes que están con su sobrevivencia amenazada. Entonces, hablar de feromona es hablar de ofrecer ótimas condiciones para la sobrevivencia de cualquier individuo, mismo en los hogares, mismo cuando tenemos muchos individuos en cohabitación. Acá es un recuerdo de que los feromonos, como Lucía habló, son semioquímicos y son utilizados para la pasaje de importante mensaje para la misma especie. Pero no hay necesidad de estar el otro presente. Esto es muy importante que nosotros reflexionamos. La información química puede estar en un objeto, puede estar en una persona, puede estar en una planta, en una hierba, y ocurre en todas las especies, no es algo solamente para canes, para gatos, y sí para todos, incluso nosotros. Bueno, ¿cómo funcionan las feromonas en la naturaleza? Son moléculas sinalizadoras que son fundamentales para la comunicación especie específica y que ellas traen de beneficios para las especies para que tengan esto naturalmente. Pueden, por ejemplo, ayudar a encontrar e identificar compañeros, pueden regular, y eso es muy importante, el nivel de agresión y dominio social, pueden mediar el reconocimiento de parientes y no parientes, o que es muy importante por poder la presencia de no parientes ser una amenaza. Entonces, esto ya está impregnado en la genética de los animales. Acá empiezan estudios en 1959, empezaron los estudios, teve inicio el estudio en abejas, en otras especies, y muchos trabajos fueron publicados acerca del tema. Solamente en los últimos 15 años que se inició el estudio en los animales domésticos. Y cuando se inicia el estudio en los animales domésticos, se inicia haciendo conexión entre la feromona, el comportamiento animal, la feromona y el estrés, y a seguir la feromona terapia. Cómo las feromonas pueden nos ayudar en la terapia de situaciones de estrés y situaciones de prevención o de tratamiento de problemas de comportamiento.
Después surgen inúmeros papers, inúmeros trabajos de estudio sobre los efectos de apaciguamiento y cómo la feromona en perros está relacionado, por ejemplo, en situaciones de separación de la familia cuando están hospitalizados, cómo se puede evitar que los efectos fisiológicos de la separación puedan traer problemas adicionales para los animales, cómo se puede manejar el estrés y también la agresividad de los animales. Hay trabajos en canídeos salvajes que muestran esta posibilidad. También el efecto de los feromonos faciales felinos sobre situaciones de estrés y la reducción de la incidencia de infecciones respiratorias del tracto superior en abrigos, en albergues. Ya su utilización también en situaciones de miedo, de fuegos, de lluvias, situaciones de fobia a ruidos. Son muchos estudios que hacen con que nosotros podemos tener seguridad en la utilización de estas sustancias. Acá también hay estudios y estoy trayendo estas informaciones porque para nosotros veterinarios es muy importante podermos saber todas las aplicaciones, las pesquisas que son hechas y cómo nosotros podemos tener una actuación más empática, más amigable en el tratamiento. Por ejemplo, acá estudios sobre estrés perioperatorio en canes que pasan por cirugías electivas y cómo el feromona de apaciguamiento canino controla el comportamiento, controla el sistema neuroendocrino, controla las alteraciones que la ansiedad y el estrés provocan en el sistema inmune, especialmente en las respuestas de estrés de fase aguda, que es una situación muy importante para la recuperación del animal. También se puede utilizar como enriquecimiento olfativo en abrigos, en albergues, para que se pueda controlar el aumento de la frecuencia cardíaca de los animales por la ansiedad y la frecuencia respiratoria, que son indicadores de la ansiedad y del estrés en los albergues. Bueno, hay muchos trabajos. Yo elegí estos para que pensamos, mas gostaria de destacar que cuál es nuestro problema. Cuando hablamos de feromonas, parece que es un tema banal, algo conocido y que no sabemos muy bien cómo aplicarlo, pero nuestro desafío, nuestro problema es identificar herramientas para prevenir y enfrentar o que nosotros llamamos de estrés tóxico.
el estrés tóxico es para, para nosotros veterinarios nuestro mayor enemigo, porque afecta la calidad de vida y produce psicopatologías en los animales, y esta situación muchas veces es invisible. La relevancia de este tema tiene a ver con eso, promover la comunicación para prevenir el estrés. Esta cuestión de prevención hace con que la ansiedad y estrés puedan ser controlados, que la calidad de vida pueda ser promovida y que se pueda evitar las psicopatologías. Nosotros sabemos que las personas aman sus compañeros, canes, gatos, pero la ecología de los domicilios no es tan fácil para estos animales no humanos tener una adaptación. Ellos tienen un esfuerzo muy grande para convivir en situaciones que no son las situaciones que la especie filogenéticamente está preparada para vivir. Claro que los perros están muy más adaptados que los gatos, pero aún hay una situación de desafío para poder conviver, cohabitar sem sofrer. Esta é a nossa, o nosso trabalho de poder ajudar neste sentido. Quando hablamos de estresse, havia um estudo que, na pesquisa que foi hecha em Finlândia, com aproximadamente 13.000 perros, em que se estudou os cenários de ansiedade. E a surpresa foi que cerca de 32% de los 13.000 animales, ou seja, 4.000, tinham vestígios de ansiedade. ¿Cuáles? Sensibilidad a ruidos, miedo, falta de atención, impulsividad, compulsión, problemas relacionados a separación y agresividad. En otros estudios que fueron estudiados los gatos, la situación fue peor, porque en los gatos 50% de los casos tenían señales de estrés agudo y crónico con una tendencia a enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y con trastornos urinarios. Por lo tanto, cuando estamos hablando de salud, quando estamos preocupados com a saúde dos animais, nós outros veterinários estamos involucrados com o que chamamos de triade de saúde. A triade de saúde, na verdade, considera que o cuidado da saúde é um processo multidimensional, ou seja, os aspectos emocional, físico e cognitivo estão entrelaçados uns aos outros, e a saúde solamente pode ser alcançada quando nós outros consideramos
todos estes aspectos. Para termos um exemplo, a Sociedade Internacional de Medicina de Felinos tem guidelines que foi hecho, uma normativa, e sugere como optimização ambiental 5 pilares para um ambiente saudável para gatos. Primeiro, o local seguro. Segundo, que os recursos ambientais essenciais estejam separados, nós sabemos disso, alimentos, água, áreas de banho, para rascar, para jugar e de descanso, que os gatos tenham a oportunidade para jugar e para ter um comportamento predatório. E acá é muito importante porque o comportamento predatório é um comportamento filogenético. E os comportamentos filogenéticos não podem ser excluídos. São tão importantes para o animal quanto o alimento, a água. Solamente temos que direcionar este comportamento predatório para algo que não seja que não cause dano para ninguém. Também a interação social com humanos positiva, que seja consistente, que seja previsível. E esta última é muito importante, que o ambiente respeite a importância do olfato para o gato. Quando nós outros estamos utilizando a feromona, nós estamos atendendo este critério, que é um dos pilares importantes para manter um ambiente saudável para os felinos. Por lo tanto, creio que esto dá a relevância para a utilização da feromona. Hablando também sobre a feromona e a comunicação, mais um pouco, nós sabemos que os animais têm diferentes sensórios e que esses sensórios propiciam que o animal tenha uma percepção do mundo. Os animais evolucionaram para detectar os sinais químicos do ambiente. Por isso, permitem que um número muito grande de moléculas de diferentes estruturas sejam identificadas através do olfato. Porém, temos comunicação vocal e auditiva, que é utilizada para largas distâncias. Nós temos a visão, que é utilizada para animais que estão cercanos, lado a lado, porque permite a interpretação das posturas corporais e também das marcas visuais que os animais deixam. E o olfato, que pode ser identificado por animais que estão muito separados temporariamente e espacialmente ou não. Por isso, o olfato é extremamente importante. Bueno, qual é a função de los sinais químicos? Lucia falou sobre isso também. Dar uma alarma, sinalizar um sendero de comida, desencadenar excitação sexual, delinear um território, estabelecer o vínculo entre madre e hijos e advertir outro animal para retirar-se. Quando nós falamos de feromona, nós temos alguns tipos de feromona.
categoría de 2 es importante. Tenemos los feromonas primer, que son feromonas que tienen la función de gatillo, de disparador. Y tenemos los releasers, que son feromonas liberadoras. Cuando estamos hablando de la acción primer del disparador, estamos considerando una acción que promueve la respuesta comportamental imediata, que ocorre através de los impulsos nervosos. Então, quando temos a resposta imediata, há uma estimulação do sistema nervoso e esta resposta vai direto cambiar o comportamento. Pero temos a resposta releaser, que é uma resposta liberadora. E esta vai necessitar de uma estimulação da secreção de hormonas que vão resultar em alterações fisiológicas e que vão induzir ao animal repertório comportamental diferente, cambiado do padrão de comportamento deles. Não necessariamente uma feromona é primer ou releaser. A feromona pode ser os dois e provocar situações de cambios imediatos e situações de cambios indiretos e posteriores a sua estimulação. Esto Lucía também falou. Temos regiões específicas de liberação de feromônio. A região mamária, que ocorre na natureza logo após o parto. Em perros, esta mesma liberação vai ocorrer também por secreção em las orejas. Temos a região perianal, que está associada com a marcação. Temos a urogenital, que traz informações sobre o status sexual e inclui, inclusive, secreções por el prepúcio en el macho. Temos estas, na natureza, os produtos que tranquilizadores, e o interessante é que esta ação dos feromônios apaziguadores, elas vão afetar o animal por toda a vida, não solamente na época de nascimento, no período de lactação, pero a memória e a modulação de la percepção de ambiente tranquilo vai promover certo equilíbrio que estes animais vão ter na vida toda e que é também reproduzido por la feromona sintética. Também temos a região facial, que exprime a familiaridade em objetos e também em pessoas e outros animais. A região plantar, em que tanto perros como felinos têm a utilização para marcação territorial e para sinais de alarma. Acá é solamente uma
imagen para reconocermos las regiones de liberación de feromonas. En gatos también, que nos trae también la idea de o porquê que algunos comportamientos son problemáticos, pero son importantes, necesitan estar presentes y tiene que ser tener alternativas para que puedan ser expresos. Y me gustaría hablar un poco más sobre el olfato, porque el olfato es muy, muy, muy importante. El olfato permite conocer las informaciones químicas que son encontradas en el ambiente, y el animal extrae de esas informaciones químicas su manera de reaccionar con el ambiente. Nosotros sabemos que hay dos diferentes sistemas de quimiorrecepción. Uno que es el epitelio olfatório principal y otro el órgano vomeronasal. Durante mucho tiempo se pensó que esses dos sistemas eram responsáveis por diferentes funções. Uno por el reconocimiento de las moléculas odoríferas y otro apenas para detección de las feromonas. Estudios recientes mostram que ambos estão involucrados em la detecção de las feromonas, junto com outros órgãos menos importantes adicionales. Bueno, acá tenemos un diagrama esquemático de las vías anatómicas del sistema olfativo y del sistema del órgano vomeronasal y cómo la feromona y los otros odores son procesados en este caminho, nesta trilha. Então, as feromonas que são extraídas do ambiente chegam ao órgão vomeronasal, vão ao bulbo olfatório, passam por la amígdala no sistema límbico, afetam o hipotálamo e promovem a resposta endócrina. É mecanismo complexo, invisível, pero extremamente eficiente. Las feromonas são detectadas por el órgano vomeronasal, elas são absorvidas pela cavidade oral e por los orifícios incisivos alcançam o órgano vomeronasal. Estas feromonas não são absorvidas no corpo, passam por la cavidade nasal e elas vão afetar os diferentes órgãos, como eu falei, a amígdala, o hipotálamo, por cambios que são cambios através de los neurônios, de informações por moléculas, informações por cambios elétricos de passagem de informação. Por lo tanto, não interacionam com nenhum outro produto. Ou seja, podemos fazer a associação com psicofármacos, podemos fazer associação com nutracêuticos, não há risco nem para cachorros,
ni para ancianos. Há uma ajuda complementar integrada. Por isso é muito interessante, porque não necessitamos ter a preocupação com efeitos adversos que podem ser muito graves. Ou seja, funcionam promovendo rápido cambio fisiológico, comportamental, e a ação é involuntária, inconsciente, não necessita de aprendizagem prévia, não necessita de experiência. Em nossos domicílios, em nossos hogares, lo que los felinos hacen es una distribución de feromonas. Por ejemplo, ellos dividen su territorio entre una parte muy íntima, que solamente uno gato quiere estar acá, ningún otro, porque acá él va a descansar, él va a tener el alimento, va a hacer su higiene. Después tiene una zona que es una zona de predación, una zona de caza, y por lo fin tiene una zona de baño. Eso está dividido en un departamento, en una casa, en ambiente salvaje, onde tenga un felino, él va a tener esta división. Y para proteger las diferentes áreas y diferentes funciones de su territorio, naturalmente él va a utilizar diferentes feromonas. El facial va a ser utilizado para promover a proteção de sua área de intimidade. O hormônio interdigital para delimitar seu território. E para fazer com que os outros gatos sepam que acá tem dueño, ele vai utilizar o spray para marcação, ou seja, os sinais urinários. Então, nós não estamos com as feromonas fazendo algo nada diferente do que todos os gatos fazem. Pero, quando nós temos situações de ansiedade, de estresse, de conflito, de um ambiente que não está adequado, a feromona sintética vai ajudar a reestabelecer este equilíbrio que deveria ter sido hecho por los gatos, pero ellos não conseguem, ou por los perros. Esta é a função. Acá, por curiosidade, padrões de atividade felina, e me gusta muito falar sobre isso porque as pessoas veem muito, não entendem muito a complexidade que é uma casa com muitos gatos. Então, este gráfico mostra a inversão que o gato tem em la interação social. Hasta el momento. Nós sabemos que há uma evolução da espécie e que cada vez mais a interação social está aparecendo, pero muito aún o sofrimento da convivência social está presente na vida dos gatos. Acá é solamente uma ideia, porque
Lucy habló que las feromonas se puede aplicar a cada 4 o 5 horas. E isso os gatos hacen e nós não percebemos porque eles todo o dia estão fazendo sua ruta, estão fazendo o rascado, estão fazendo a marcação de sinais químicos que se quer ativada para que os demás não tenham a impressão que não há gatos ali. Então, isto se hace em la natureza também. Quando usamos em la casa, para ensinar os gatitos de forma temprana a usar a carro de transporte, é muito importante. Se põe na rede, na porta, na canasta, para que o filho, o cachorro, entenda que acá é bom lugar para estar, é uma maneira perfeita de auxiliar nesta aprendizagem. Também para atrair o gato para superfícies, para arranhar em locais, locais que não tenham problema, na integração de gatos para um ambiente calmo, positivo, quando temos eliminação inadequada de cachorros, podemos utilizar também, quando temos comportamento de marcação urinária, pero sempre temos que conhecer a motivação. A feromona vai ser efetiva quando a motivação é ansiedade e estresse. Se temos uma marcação urinária por outra causa, a feromona não vai funcionar. Então, o diagnóstico é muito importante. Claro, a aplicação da feromona como prevenção sempre está bem. Pero se nós não temos o diagnóstico, não podemos utilizar e pensar que não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito porque a causa é outra. Então, temos que ter cuidado. Acá eu trago um vídeo que creio que nós estamos muito acostumbrados com isso, que é um momento de saída do responsável e podemos perceber a necessidade do pobre de estar com seu familiar humano e não quer que saia. A ver. Claro que o responsável está com muita dificuldade de poder resolver isto porque pobre, não? Pobre del perro e volta. Esta é uma situação muito frequente e, nestes casos, nós podemos actuar com a feromona também. En el control de problemas como situaciones puntuales, miedo de ruidos, tempestad, fuegos, un cambio para una nueva casa, vacaciones, la visita al consultorio veterinario, en situaciones permanentes, continuadas, como en albergues, la fobia a ruidos o cuando el animal tiene que quedarse solo, e também em situações de dessensibilização, a feromona
reduz a resposta de medo nestes casos. Acá vídeo de dos cães intentando sobreviver a uma tempestade. Cada com comportamento diferente. Uno roendo para reduzir a ansiedade, el outro com uma frequência respiratória alterada e em um lugar de segurança. Quando nós outros temos medo e fobia, e isto é importante, a estratégia de gestão é múltipla. Nós outros sabemos que há que habituar para um lugar de relaxamento, de descanso, que temos que ter luzes suaves, um sonido suave para contrastar com o que ocorre em la calle, la feromona, que também o preparo com exercícios, cambio de dietas, manipulação hormonal, psicofarmacologia. Em verdade, temos que ter ferramentas complementares para que os casos graves possam ser preenchidos. Nesses casos graves, temos situações como essa. Que é uma situação em um albergue e os estudos que têm sido hechos apresentam excelentes resultados por la redução de estresse e la amplitude e la frequência de ladrido. Claro que temos que manejar com o equipo e algumas condições, pero la feromona tiene uma resposta muito boa em albergues. Acá é uma pesquisa, um estudo que foi hecho em um albergue e se tinha dois grupos, um grupo placebo, um grupo controle e um grupo de tratamento. E o estímulo era dado por uma pessoa andando ao largo do pasillo para acceder a los canines. Depois de 7 dias de uso de la feromona, la amplitude e la frequência de ladrido diminuiu significativamente com 4 vezes menos frequência do que quando não se utilizava e no grupo placebo. Acá é uma outra situação muito comum em los hogares de um animal com medo e que busca uma outra circunstância para sentir proteção, pero embora pueda ser lúdico para muitos responsáveis, isso é um sinal de ansiedade e de estresse que, quando está continuado, vai poder prejudicar, causar dano ao animal. Este é um outro estudo em que se buscou a percepção de los tutores sobre a utilização também de feromônio e o que se obteve como resultado foi que sinais como a vocalização, sinais como temblores, sinais como o comportamento de escondite foram reduzidos significativamente com a utilização de feromônio.
Algunos no. Por ejemplo, no hay diferencia en situaciones de eliminación. Por fin, en la clínica, nosotros podemos tener muchos beneficios de la clínica y la recomendación es que se pueda utilizar toallas con spray de feromonas en la mesa de examen. Se puede usar tanto para cães como para gatos. Eso hace con que ellos se sientan muy confortables y se puede hacer el examen en el lugar que ellos elijan. Hay estudios que muestran que la hipertensión en gatos también puede ser evaluada y que los feromonas ayudan al examen para tener mensuraciones más normales y reduce el miedo en cirugías también. También acá tenemos una situación muy grave, muy grave, que es de un cane, estando en una mesa de exames y lo que se mira parece que es un muñeco, parece que no es un animal verdadero. No entanto, ele está completamente en pánico. Esta situación es una de los tantos. Algunas veces se ve eso en el suelo. El animal no puede se movimentar porque el miedo, el pánico es muy intenso. Entonces, animales con miedo necesitan de apoyo. El primer apoyo es la herramienta del feromono. Si eso no es suficiente, la idea es que se pueda hacer la sedación, porque la sedación es mejor do que la experiencia negativa para el animal. También acá fue hecho un estudio sobre con 57 perros em que se utilizou durante 28 dias clomipramina ou feromona. E lo que também se observou foram benefícios en el grupo que recibió la feromona en situaciones en señales como la hipersalivación, la lambedura excesiva y la vocalización. Acá es una situación también muy común en un perro que se quedó solo en el domicilio. Las personas, los familiares llegan y hay un lío, una confusión con relación a las cosas en la casa. Intentan hablar con el perro ya sabe que hay un problema, tenta huir de la situación, va por la casa. Neste caso, incluso la sospecha no só de los destrozos, pero que él
tenga también comido una hoja de afeitar. Es claro que es una situación grave y preocupante también, y que puede ocurrir. Otro trabajo también, estudios sobre el tratamiento en ansiedad de separación, obteve 91% de resultados de redução ou controle da destruição, 75% de redução da defecação e 65% de redução da vocalização. Quais são os limites y condiciones que tenemos que levar en cuenta? La terapia de modificación de cambio de comportamiento tiene que ser hecha cuando tenemos fobia a ruidos y cuando tenemos ansiedad por separación. Solamente la feromona no es suficiente. Hay límites cuando a un término precoz de las técnicas de cambio de comportamiento y el tutor falla en realizar las técnicas, o cuando hay recaída del perro con comportamientos indeseables porque no hay continuidad. También situaciones en que el manejo del tutor refuerza el miedo, no de una forma consciente, cuando el tutor tenta confortar el perro y refuerza su comportamiento. En estas circunstancias, tenemos límites en poder obtener buenas respuestas. Nosotros también no tenemos buenas respuestas si el comportamiento indeseable no está relacionado con estrés. La agresividad entre perros no está alcanzada por feromonas. La agresividad direccionada a personas también no está alcanzada a personas. Cuando tenemos psicopatologías da hiperactividad, la enfermedad de hiperactividad también es un límite de la actuación de las feromonas. Cuando no manejamos la gestión del ambiente, tenemos un ambiente empobrecido, esto también no se resuelve solamente con feromonas. Cuando la eliminación tiene como causa enfermedad del tracto urinario, o cuando no tenemos el entrenamiento para el servicio como debería tener. Estos son factores que prejudican la asociación del feromona. Há pontos críticos quando temos comprometimento emocional crônico, que é possível que tengamos a necessidade de psicofármacos. Sabemos que o impacto negativo para a saúde física, tanto do perro como do gato, quando temos um ambiente doméstico com falhas. Sabemos que o ambiente social e físico de la clínica pode intensificar uma emoção positiva e não uma negativa, que as emoções negativas são adequadas e justificadas em determinados procedimentos, e principalmente é muito importante que nós outros veterinários
ah, tenemos como importância educar sobre as necessidades ambientales desde uma perspectiva canina ou felina. É nossa competência fazer isso. Há uma estudiosa que é Sarah Heff, em felinos, e ella sempre afirma que a saúde emocional é de igual importância que a saúde física. E isso é o cerne da medicina veterinária. Quando nós estamos falando de feromonas, nós estamos tratando o tratamento, a terapia da saúde emocional. Por lo tanto, é indispensável que isso esteja em nossa mente, em nossa prescrição sempre. Bueno, esto es lo que me gustaría de compartir. Espero que el portuñol no tenga sido muy prejudicial para la comprensión y fico disponible para podermos hablar sobre el tema. Gracias. Doctora Ceres, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su disertación. De verdad que pienso que los colegas y la audiencia en general debe haber quedado muy satisfecho porque la disertación fue muy completa. De verdad que yo como médico veterinario me quedo impresionado de la cantidad de estudios y base científica que tiene esto de la terapia con feromonas y como una herramienta en el uso de la clínica diaria, en la clínica y no solamente para los dueños de mascotas en los hogares, el uso que puede tener, sino la implicación que tiene en la mejora de la calidad de la práctica veterinaria en general. De verdad que muchísimas gracias. Su español pienso que fluyó muy bien. Yo la entendimos de manera perfecta, fluida. De verdad que gracias por el esfuerzo, porque siempre dar una conferencia en una lengua que no es la propia, pues no es sencillo y de verdad que le agradecemos ese esfuerzo. Nuevamente gracias, doctora Ceres. Ahora, ya una vez terminada su disertación, vamos con algunas preguntas que Lucía nos ha ayudado a ir recopilando y bueno, bien sean dirigidas a usted o a Lucía, pues las vamos respondiendo. Lucía, Sí, adelante. ahí está. Bueno, muy buena la disertación, doctora. La verdad que me fui anotando tips porque son claves. También me fui anotando algunas preguntitas para ir haciéndole. Usted habló sobre el uso de feromonas en el tratamiento postoperatorio, en la hospitalización también de los animales, y hubo una pregunta en el chat si también se puede hacer algo en el prequirúrgico, como hacer algo en el protocolo anestésico, también utilizar las feromonas. ¿Qué opina de eso? Sí, sí puede. Hay también estudios sobre la utilización del preoperatorio que reduce la ansiedad, el miedo, torna el procedimiento más tranquilo y entonces no solamente se puede, como se debe utilizar, tanto en pre como postoperatorio. Muchas gracias por la pregunta. Yo olvidé de hablar sobre el preoperatorio. A ver, se están poniendo un montón de preguntas ahora. Después había otra que decía de un cachorro deprimido por la llegada a un nuevo hogar. Bueno, también ahí habló un poquitito acerca de esto, pero ¿podría usarse? ¿Podría mejorar la llegada de un cachorro a una casa nueva? Sí, y es extremadamente importante en órfanos. Ajá, bien. Los que Sí, no tuvieron posibilidad de amamantamiento bien. sí, es extremadamente importante en órfanos, en animales que son adoptados
no se sabe, no se conoce el pasado, el estrés, el trauma. Entonces, siempre la inclusión de un nuevo cachorro, de un adulto, ¿no? La feromona es indispensable porque crea un ambiente de tranquilidad, de paz, y hace con que el animal tenga tiempo para restabelecer la homeostasis. No sé si se queda claro, el equilibrio de la función orgánica y mental. Hay necesidad de un tiempo para eso. Y por eso la feromona es indispensable en estos casos. Ahí está, perfecto. También había salido otra pregunta de efectividad para los fuegos artificiales, ahora que se vienen las fiestas y las reuniones, si sirve para estos. Sí, El videíto también que había mostrado de la tormenta también. sí, pero tenemos que tener en cuenta el grado de miedo y de fobia. Como prevención y como ayuda complementar es perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que si el animal tiene una psicopatología, necesitamos de otras herramientas complementarias, como por ejemplo la psicofarmacología. Solamente la feromona no va a resolver. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay una alteración en el equilibrio de neurotransmisión en los casos de fobia, en los casos de miedo exacerbado. Y la feromona va a accionar el sistema límbico, va a activar el sistema límbico para tener una modulación del humor, pero no hace un cambio en la secreción, la recepción de neurotransmisión. Entonces, hay necesidad de utilizar los psicofármacos para que tengamos junto una acción en la neurotransmisión, una cantidad de serotonina, por ejemplo, que sea moduladora del humor, que pueda inhibir la acción de la amígdala y la feromona junto, porque ahí sí tenemos una terapia completa, total. Bien, bien, bien. Bueno, empezaron a llegar un montón de preguntas. Si quedamos sin contestar, bueno, después tomaremos las preguntas y las contestaremos luego. Preguntan acá si tenemos una habitación con perros y gatos. Numerosos perros, numerosos gatos. ¿Cómo podría llegar a ser el manejo de feromonas? Bueno, igual, porque las feromonas son especies específicas. Si utilizamos la feromona felina para los gatos, para los perros, para las personas, no importa. Entonces, cuando tenemos perros y gatos en el mismo ambiente, usamos los dos. Feromona canina para los perros, la felina para los gatos, sin problemas. Perfecto. Bien. A ver, decía, no me acuerdo quién había hecho la pregunta, pero decía, una vez que se detecta que tenemos que usar feromonas, ¿el tratamiento va a ser permanente o hay que hacer un tratamiento en conjunto con ese animal? Está pendiente de por qué estamos utilizando la feromona. En general, no hay problema de tener feromona la vida toda. No tiene efecto adverso. No interage con otros productos. No afecta las personas.
Entonces, es como crear un ambiente confortable, seguro. Se puede usar la vida toda sin problemas. Entonces, ahora bueno, la persona tiene una queja y quiere utilizar solamente para un tratamiento, va a se usar en el tiempo de necesidad. No se puede olvidar que cambios de comportamiento el reconocimiento de que nuestro tratamiento es efectivo va a necesitar por lo menos 6 meses. Ninguna terapia para comportamiento ocurre así. ¿Por qué? Porque el cambio de comportamiento necesita hacer lo que nosotros llamamos de cambiar el patrón, ¿está claro? Patrón. Sí, patrón. Padrón fixo de acción. O sea, el animal tiene un padrón fixo de acción y él tiene que absorber, tiene que internalizar otro padrón fixo de acción. Entonces, entre los límites que yo hablé, fue el término precoz. Si hay un término precoz, nuestros resultados se van. Por eso, siempre recomiendo que toda la terapia sea hecha por lo menos 6 meses. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y acá va de la mano con otra pregunta que dicen si estas feromonas producen acostumbramiento. Así que vendría a contestarse que no. No, porque no tiene absorción orgánica. En verdad, la habituación tiene a ver con una difusión por la sangre, por todas las cosas. No tiene. Entonces, lo que la feromona hace fue hace la estimulación de una información eléctrica, de una información molecular. Es eso. Entonces, no tiene como, el mecanismo de acción no permite que haya eso. Bien. Acá también hay unas preguntitas en perros que sufren ansiedad de separación, como la que vimos en el video impresionante, que el perro se queda en la puerta y no lo deja salir. ¿Cómo sería el protocolo para usar ahí? ¿Cuánto tiempo habría que aplicarlas antes? Bueno, es un tratamiento largo, no es así como dijiste. Hoy nosotros tenemos una diferencia, porque hoy hablamos de trastornos de separación o trastornos de apego, porque muchas veces hay una confusión, por ejemplo, un animal que tiene miedo y no quiere que las personas salgan, no es ansiedad. Yo tengo un paciente que destruye la casa, que se queda muy malo, pero él sale de la casa y se queda en un hospedaje. Está perfecto. No es ansiedad de separación. Entonces, es muy importante nosotros entendermos la motivación, el diagnóstico. Cuando es ansiedad de separación, tenemos que tener la feromona, tenemos que crear un local seguro con antelación, entrenar el animal para reconocer el local seguro que él puede utilizar cuando tiene ansiedad, evitar que él tenga experiencias de salidas, porque cada vez que las personas salen, más se refuerza la ansiedad. Por lo tanto, tenemos que tener un manejo sobre eso. O sea, el pilar ambiente, ejercicios, local seguro, evitar las experiencias continuadas de ansiedad, feromona, psicofármaco. Todo eso.
Sí. Acá Andrés Ricardo Porto preguntaba si se podía combinar con otras drogas como amitriptilina o alprazolam. Sí, tranquilo. Perfecto. Bien. No sé si José Ramos se me está escapando alguna otra pregunta. Sí, a ver. Mientras yo leo. Por ahí había una que leía la doctora Mónica Condore sobre sitios donde habitan muchos gatos. ¿Cuál era la forma adecuada de utilizar las feromonas cuando habitan pues, grupos de gatos numerosos? Doctora. Sí, doctora Mónica, es muy importante porque los gatos sufren mucho cuando tienen un ambiente con un grupo extenso. Entonces, no podemos olvidar las cuestiones ambientales, los recursos, alimento, agua, baño, sitio para descanso, todos separados, ¿no? Y este es el problema para mí que es más difícil porque las personas quieren tener 10 gatos y 2 potes de alimento, uno de baño, 2 de agua, y es muy difícil la cuestión de la gestión ambiental. Pero lo que se hace es la utilización de la feromona en su concentración máxima, ¿no? Porque se tiene que llevar en cuenta la dimensión del local, cuántos dispositivos de feromona son necesarios en el domicilio. Y muchas veces tenemos que evaluar lo que está ocurriendo, porque si en casas de multigatos, muchas veces tenemos una tensión crónica. Y si tenemos una tensión crónica, va a haber eliminación inadecuada, animales que tienen enfermedades idiopáticas, animales con problemas urinários em gatos, dermatológicos. É possível que junto com a feromona tengamos de utilizar outras ferramentas. Pero o mais importante para mim é o manejo do ambiente, a feromona em utilização máxima e cuidado com a dimensão del hogar para usar la feromona en todos los lugares que los gatos habitan. Bien. Acá hay una consulta que preguntan, en caso de aquellas madres que pasaron por una cesárea, donde hicieron una buena limpieza prequirúrgica y quizás se barrieron con esas feromonas maternas, ahí se podría usar las feromonas sintéticas, como en este caso Serenex, para cubrir ese faltante. Sí, sí, claro, sí. Incluso porque los olores de los medicamentos antissépticos y cosas que se utilizan en procedimientos cirúrgicos son muy difíciles para se criar um ambiente de apaziguamento, de tranquilização. Então, a feromona vai a ser uma neutralização destes olores, que são olores desagradáveis. Bien, esta pregunta que hace Edgar, la verdad que es muy interesante. Pregunta si hay alguna patología que pueda interferir en la captación de estas feromonas, del estímulo, o alguna condición que puede llegar a crear una inhibición.
Sí, si tenemos patologías del órgano vomeronasal. Bien. Sí, hay estudios que muestran que cuando hay inflamaciones, cuando hay una disfunción del órgano vomeronasal, la feromona no es capturada adecuadamente y ahí falla. Bien. Sí, sí, sí. Me parece que estaríamos con las preguntas. No sé si alguno más. Sí, yo creo que bastante completas las preguntas y obviamente las respuestas de la doctora Ceres. Seguramente si quedan algunas por allí, como bien dijiste, pues las haremos llegar las respuestas a las personas, colegas y personas conectadas. Yo pienso que ya podemos ir dándole cierre al evento. Antes de cerrar, tenemos una pequeña sorpresa para los participantes. Bueno, primero que nada, decirles a todos que el producto obviamente ya está disponible en Venezuela en sus dos presentaciones, tanto el spray como el difusor. Ya se está comercializando, digamos, hace un par de meses. Está disponible tanto en tiendas veterinarias, algunas clínicas y los distribuidores mayoristas acá en Venezuela. Entonces, pues para que sepan que desde el punto de vista de dónde ubicarlos, ya tienen cómo adquirirlo. Y la asesoría, pues de parte de Laboratorios CONIC siempre va a estar a la disposición, y nosotros acá como empresa dando el soporte en Venezuela, Globo es compañía anónima, ratificamos el agradecimiento. Hicimos durante el evento, hicimos un sorteo con los participantes y en primer lugar tenemos por acá un dispositivo difusor para gatos. Para comentarles que la ganadora de este dispositivo fue la doctora María Blanco, dentro de los colegas que participaron, de las personas que participaron. Entonces nos vamos a poner en contacto con la doctora Blanco para hacerle llegar este pequeño detalle de parte de CONIC y de Cloud Compañía Anónima. Y en el caso del difusor de caninos, que lo tenemos por acá en cámara, la persona ganadora de este sorteo que estuvimos haciendo durante el evento es el doctor Alfredo Cova. Ya nuestros representantes buscan la forma de ponerse en contacto con ellos para hacerle llegar este detalle. Bueno, dicho esto, pues no me queda sino pues agradecerle enormemente a la doctora Ceres Berger, porque de verdad que se hizo una ponencia excelente. Yo creo que las preguntas estuvieron súper interesantes. Es un tema que tiene mucho para profundizar. Es súper interesante por las implicaciones que tiene, como decía, en la práctica diaria y en la convivencia en los hogares de lo que cada día son más parte de la familia, que son las mascotas. Es fundamental el cómo podemos ayudar a esa convivencia feliz en el hogar. Lucía, de verdad que muchísimas gracias al equipo de CONIC y tú en representación del equipo de Laboratorios CONIC por tu apoyo. A todos los participantes de las diferentes partes de donde se conectaron, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, será hasta una próxima. Importante, esto está grabado. Seguramente vamos a tener disponible el link donde va a estar la grabación de esta conferencia, para que quienes no tuvieron la oportunidad de asistir o verla completa pues puedan aprovechar la información, que estuvo excelente. Bueno, no queda sino despedirme. Gracias Lucía, gracias Ceres. Gracias. Muchas gracias Globets por el espacio, la verdad que estamos encantados de llegar ahora a Venezuela, así que bueno, cualquier duda, yo estuve anotándome ahí en un número de teléfono como para hacer llegar algunas consultitas más. Así que muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao.